Buenos días. En este video vamos a resolver algunos ejercicios sobre la derivada de una función. En el ejercicio 13 dice, escriba la ecuación de la recta normal al gráfico de f de x. Entonces es bueno recordar siempre la forma de las ecuaciones. El de la recta tangente es y menos y sub 0 por la pendiente igual a la pendiente. La pendiente es la derivada en x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0. Y el de la recta normal es la misma. O sea, las dos rectas pasan por el punto x sub 0 y y sub 0. Lo único que va a cambiar es la pendiente. La pendiente de la recta normal es el opuesto de la inversa de la derivada evaluado en x sub 0. Entonces, las dos ecuaciones están relacionadas. Bueno, regresando al ejercicio número 13, tenemos que identificar primero los datos. Nos damos cuenta que x sub 0 es 1. Aquí está nuestro dato. Y sub 0 es obviamente f de x sub 0. Lo calculamos, sería 1 por e a la 1 menos e a la 1. O sea, 0. Finalmente, nos faltaría hallar la pendiente de la recta normal. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, esta pendiente de la recta normal se calcula con la derivada. Bueno, entonces calculamos la derivada de f de x primero. Sería la derivada de x por e a la x menos e a la x. La derivada afecta a cada sumando. Está bien, entonces afecta al primer término, x por e a la x, y afecta también al segundo término, que es e a la x. Acá tenemos la derivada de un producto. Entonces derivamos aplicando la regla de producto, ¿no? Sería derivada de x, 1 por e a la x más x por la derivada de e a la x. Pero la derivada de e a la x es e a la x. Es decir, bueno, esta derivada es lo mismo. Menos, la derivada del segundo término, que como habíamos apuntado es e a la x. Observamos que se cancela e a la x. Por lo tanto, la derivada que nos queda es x por e a la x. Para hallar la pendiente, evaluamos esta derivada en x sub 0, que es 1. Sería e. Bueno, ahora sí, con toda esta información podemos escribir la ecuación de la recta normal, ¿no? Sería y menos y sub 0, que es 0. Acá está, lo hemos calculado. Acá está y sub 0. La pendiente es menos 1 sobre la derivada en x sub 0, que
también lo hemos calculado, aquí está, multiplicado por x menos x sub 0, que es nuestro dato original. Finalmente operamos, acá sería el menos 1 sobre e, multiplica ambos términos, sería menos x sobre e, menos por menos más 1 sobre e, lo cual es la respuesta. Esta es la ecuación de la recta normal. Ahora continuamos con el ejercicio 14. Dice: escriba la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en x igual a 1. Entonces, bueno, escribimos nuestros datos. X sub 0 sería 1 nuevamente. Y y sub 0 es f evaluado en x sub 0. Reemplazamos, sería 1 al cubo, logaritmo de 1. Pero el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, y sub 0 resulta ser igual a 0. Bueno, como nos piden la recta tangente, tenemos que hallar su pendiente. Para ello es necesario hallar la derivada. Entonces derivamos f de x, sería la derivada de x al cubo por logaritmo de x. Esta función claramente es un producto, por lo tanto aplicamos la regla del producto. Primero, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado multiplicado por logaritmo de x más x al cubo por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Recuerden, esto es la regla del producto. La regla del producto ¿qué es? ¿No? Si tienes un producto u por v, primero se deriva u, se multiplica por v más u por la derivada de v. Eso es lo que hemos hecho en este paso. El siguiente es operar. Bueno, acá no se puede, en el primer término no se puede, pero acá en el segundo sí se puede simplificar. X al cubo entre x es x al cuadrado. Finalmente, como ya tengo la derivada de f, esta derivada la evalúo en x sub 0, o sea 1, para hallar la pendiente. Sería 3 por 1 al cuadrado por logaritmo de 1 más 1 al cuadrado. Como nuevamente aparece el logaritmo de 1 y es 0, entonces todo este término se va y nos quedaría que la derivada en 1 es igual a 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente sería y menos y sub 0, que es 0, igual a, la pendiente es la derivada evaluada en 1 es 1, por x menos x sub 0. Operamos, sería 1 por x, 1 por 1, 1. Y bueno, esta sería la ecuación de la recta de la función f. X al cubo por logaritmo de x.
ver, continuamos con este bloque de ejercicios sobre la recta tangente. En este otro bloque tenemos el ejercicio número 11, donde nos da una función exponencial. Y en la parte A, primero nos piden hallar la derivada. Bueno, entonces vamos a hacer la parte A. Derivamos f de x. Claramente esta es una función compuesta, ¿no?, donde el exponente es u. Entonces, este es como si estuviéramos derivando e a la u, donde u es x al cuadrado menos 2x. Aplicando la regla de la cadena, o sea, haciendo la sustitución, sería así. Bueno, esto sería la derivada del exponencial, es la misma exponencial, pero acá multiplicado por la función u. El siguiente paso, luego de derivar, es regresar a la variable original, o sea, regresamos a x. Sería e a la x al cuadrado menos 2x multiplicado por la derivada de x al cuadrado menos 2x. O sea, tengo que derivar todavía esta función. Bueno, operamos. Acá derivo término a término, sería derivada de x al cuadrado 2x. Derivada de 2x es 2. Y bueno, creo que eso sería todo, porque lo único que podríamos hacer es factorizar y ordenar, ¿no? Sería, factorizo el 2, me quedaría x menos 1, y luego lo multiplico por la exponencial. Generalmente se pone al último la exponencial. Bueno, esa sería la parte A. En la parte B nos dicen halle la derivada evaluada en 2. Entonces, como ya hemos calculado la derivada, solamente hacemos la evaluación. Acá está la derivada, acá abajo. Sería 2 por 2 menos 1 por e, 2 elevado a 2 al cuadrado menos 2 por 2. Acá sería 2 menos 1 es 1, por 2 es 2. En el exponente sale 0. E a la 0 es 1, por lo tanto, la derivada evaluada en 2 es 2. Bueno, para terminar, nos dicen en la parte C, a partir de lo anterior, hay la ecuación de la recta tangente a la curva f cuando x es igual a 2. Bueno, entonces recordemos, la recta tangente tiene esta forma, donde la pendiente es la derivada evaluada en x sub 0. Entonces, bueno, tengo x sub 0. X sub 0 es 2 según los datos. Y sub 0 todavía no lo tengo. Y sub 0 es f evaluado en x sub 0. O sea, f evaluado en 2. Bueno, reemplazo sería e 2 a la 2 menos 2 por 2. Y como ya hemos visto en la parte B, eso sale 1. Porque el exponente es 0, ¿no? Y e a la 0 es 1. Finalmente necesito la derivada evaluado en x sub 0. Pero eso ya lo tenemos en la parte B. Acá ya lo tenemos. Por lo tanto,
la derivada evaluado en x sub 0 es 2. La pendiente ya la tenemos. Bueno, ponemos entonces, por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es y menos y sub 0, 1, igual a la pendiente 2 por x menos x sub 0. Bueno, acá al operar solamente lo que tenemos que hacer es despejar y. A ver, y menos 1, 2x menos 4 sería, el 1 pasa a sumar, sería menos 3. Bueno, entonces la respuesta es y igual a 2x menos 3, la ecuación de la recta tangente. Ahora continuamos con el ejercicio 12. En este ejercicio, que se parece, ¿no?, la función f de x a uno que vimos en el bloque anterior, dice hay la coordenada x de los puntos en el gráfico de la función f donde la recta tangente es horizontal. Bueno, los puntos donde la recta tangente es horizontal en realidad son los puntos estacionarios, o sea, donde la función alcanza o bien máximo o bien un mínimo por lo general. Entonces, vamos a interpretar esta frase, recta tangente es horizontal, significa que la pendiente es 0. Geométricamente, ¿no? Algebraicamente, eso significa que la derivada en ese valor de x es 0. Por lo tanto, para responder esta pregunta, tenemos que hallar la derivada de f de x. Entonces, derivamos la función. Derivamos, como es un producto, aplicamos la regla de producto. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado más x al cubo por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Finalmente, vamos a hacer acá, seguimos operando. Acá sale x al cubo entre x al cuadrado. Bueno, entonces
lo que hacemos con esta derivada es igualar a 0. Ponemos igualando a 0. Sería 3x al cuadrado logaritmo de x más x al cuadrado igual a 0. Para resolver las ecuaciones, generalmente pasamos todos los términos a un lado, factorizamos y de esa manera podemos hallar las raíces. Bueno, acá ya todo está a un lado y el otro lado es 0. Entonces nos queda factorizar. Factorizamos x al cuadrado. Sería x al cuadrado por 3 logaritmo de x más 1 igual a 0. Entonces, como este producto es igual a 0, o bien x es igual a 0, o bien 3 logaritmo de x es igual a 0. Entonces, por propiedad de los números reales sería x al cuadrado igual a 0, o 3 logaritmo de x más 1 es igual a 0. De aquí tenemos que es igual a 0 y de la segunda ecuación tenemos que el logaritmo de x es menos un tercio. El logaritmo sí puede ser negativo, ¿no? Como la base del logaritmo neperiano o natural es e, entonces aplicando la definición de logaritmo, x sería e a la menos un tercio, o también 1 sobre raíz cúbica de e. Bueno, entonces de esa manera tenemos dos valores de x donde la derivada es igual a 0. Bueno, para terminar, escribimos la respuesta. La tangente es horizontal cuando ponemos cuando x es igual a 1 sobre raíz cúbica de e. Bueno, no hemos puesto x igual a 0 porque de hecho este x igual a 0 no pertenece al dominio de la función logaritmo de x. O sea, no existe logaritmo de 0. No existe logaritmo de 0. Por lo tanto, la función y su derivada no están definidas en 0. Pero sí están definidas para este valor de x. Entonces, acá ponemos, como no pertenece al dominio del logaritmo, debido a que no existe el logaritmo de 0, entonces el único valor de x donde la derivada es 0 y por lo tanto la tangente es horizontal es en x igual a 1 sobre raíz cúbica de e. Muy bien, entonces con este ejercicio terminamos este video sobre recta tangente y recta normal.